as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal.
hay algo que todos nosotros tenemos en común, independientemente de nuestra inclinación política, de nuestra edad, de nuestra situación financiera, de nuestras creencias religiosas. Si eres cristiano, budista, ateo, católico, mormón, agnóstico, todos tenemos esto en común. Y no solo es algo que tenemos en común, sino que es algo que todos vamos a experimentar, y es la muerte. Y la pregunta de hoy, o una de las preguntas de hoy es, ¿qué creen ustedes? ¿Qué crees que sucederá cuando te mueras? Es una pregunta que provoca de pronto miedo, o es una pregunta que te provoca o te causa curiosidad, te causa esperanza. Parece que fuera una pregunta que deberíamos tomarnos en cuenta. Después de todo, muchas personas mueren cada día. Las estadísticas son claras: 3 personas mueren cada segundo, 180 personas mueren cada minuto y casi 11.000 personas cada hora mueren en el mundo. ¿Y sabes qué significa eso? Que todos los días 250.000 personas descubren que hay en el otro lado de la muerte, y todos vamos a pasar la eternidad en alguna parte. Bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestra serie monumental, en donde estamos haciendo y hablando de las cosas más importantes en nuestras vidas, esos momentos monumentales que enmarcan cómo es que Jesucristo es monumental en nuestras vidas. Y definitivamente Jesucristo y su amor es monumental para nosotros en el día de nuestra muerte. Muchas personas hablan de amor, de romance, de dinero, de éxito, de cómo salir de un problema, de cómo hacer para solucionar una mala situación, pero muy pocos hablan de la muerte. Es un tema espinoso, escabroso, difícil, pesado, pero creo que hoy en día muchos no estamos tan preparados como nuestros antepasados lo estaban, por ejemplo. ¿Y por qué no estarlo si todos vamos a enfrentar la muerte? Y la muerte es ese enemigo malvado. La muerte interrumpe, la muerte desune, la muerte insulta, la muerte ataca. Y la muerte interrumpe porque interrumpe nuestras relaciones, interrumpe nuestro transcurso de la vida. La muerte desune porque nos desgarra, se desgarra nuestra alma de nuestro cuerpo. La muerte insulta porque nos roba nuestro significado y nos convierte literalmente en polvo. Y es aterrador, es cruel, es inusual. La muerte nos ataca, es como un enemigo que viene por todos nosotros, persiguiéndonos sin descanso. Y con todo eso, con todo ese concepto y esas estadísticas y ese contexto, nadie habla de la muerte. Las familias no hablan de eso, nuestros amigos, entre amigos no hablamos de eso, en las iglesias no se habla de eso. Entonces, nuestro reality check de hoy es que podemos esconder a la muerte, podemos esconder ese tema, podemos esconder a la muerte en varias partes de nuestras vidas, pero no podemos escondernos de la muerte. Y amigos, vivir en negación es y siempre va a ser un peligro, especialmente con algo tan certero y tan cierto como la muerte. Y pues todos sabemos, intelectual y racionalmente, que vamos a morir, sabemos eso, pero en el fondo lo reprimimos y actuamos en algunas etapas de nuestras vidas como si fuéramos a vivir para siempre aquí en la tierra. Y pues según los salmos, eso no es sabio, sino más bien es un poco tonto. Entonces, ojo, la ignorancia no es la felicidad, es un gran riesgo. En Salmos 90 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mi objetivo el día de hoy entonces de este mensaje es invitarlos a todos a abordar
con valentía el tema de la muerte, tanto la nuestra como la de los demás, nuestros seres queridos, nuestros familiares y nuestros amigos. Sobre este tema, la ignorancia de seguro es un lugar en donde ninguno de nosotros quisiera estar. Es absurdo. Entonces mi esperanza es hoy poderlos ayudar a todos a llegar a una comprensión más profunda sobre el tema de la muerte y finalmente poder abrazar a ese gran monstruo de la muerte con confianza y con claridad. Muy bien, para afrontar este tema quiero hacer dos preguntas globales en el mensaje de hoy y vamos a ir respondiendo esas dos preguntas que son preguntas claves, y aquí va la primera pregunta que quiero que todos nos hagamos, que quiero que se hagan ustedes, que quiero que la compartan con otras personas. Es una pregunta válida, es una pregunta relevante, es una pregunta importante, y la pregunta es esta: ¿cómo puedo prepararme para mi propia muerte? Y vamos a dejar, por supuesto, que el maestro de maestros nos enseñe más sobre la muerte. Jesucristo habló constantemente sobre la muerte y también hablaba mucho sobre su resurrección. En el Nuevo Testamento habla de la resurrección muchísimas veces, constantemente se habla sobre la resurrección de Cristo. Pero uno de los primeros lugares en donde podemos ver y encontrar lo que Jesús dijo sobre la muerte y sobre su autoridad sobre la muerte se encuentra en Juan, en el capítulo 2. Un poco de contexto: en este momento Jesús acababa de condenar la actividad que se desarrollaba y se llevaba a cabo en los templos, que era pues un negocito para hacer dinero, y que eso le volaba la cabeza a Jesucristo. Así que él llegó y le puso fin a todo eso, le puso fin a los negocitos, y pues las personas que tenían el negocito empezaron a reclamar y preguntaban que con qué autoridad él hacía eso, que quién lo había puesto a cargo, quién lo había puesto como jefe. Entonces Jesús les contesta y dice en el versículo 19, dice: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. La respuesta de las personas fue: tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Versículo 22, así pues, cuando se levantó Jesucristo de entre los muertos después de ser crucificado y ocurrió su resurrección, dice el versículo 22, así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos, sus amigos, se acordaron de lo que había dicho ese día y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Aquí vemos que Jesús transformó y logró una nueva espiritualidad para todas esas personas, para sus amigos, para todos los que lo rodeaban en todas partes del mundo y para nosotros también. Jesucristo predijo su muerte y su resurrección, y cuando Juan, quien registró todo esto, lo vio resucitado, la captó, entendió, la captó toda, y el mundo desde ese momento nunca volvió a ser el mismo. Entonces Jesús lo que había hecho era que había pasado por la muerte y había vencido a la muerte. Y años más tarde, el autor de un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hebreos, hablaría sobre eso, lo que eso significa para el pueblo y para nosotros hoy en día. Está en Hebreos capítulo 2, dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, de ustedes, de nosotros, de todos. Jesucristo es el pionero, Jesucristo es el líder, es el representante, es el autor de la salvación para todos nosotros, para todos los hombres, para todas las mujeres que confían en Él. Hay una palabra clave aquí, una palabra en griego que es clave, y es la palabra archegos. No estoy seguro si se pronuncia así, pero significa líder, significa jefe, significa campeón.
Cuando David y Goliat, si se acuerdan de la historia de David y Goliat, lucharon como sustitutos de sus ejércitos, ellos eran esos representantes, ellos eran esos campeones. Si uno de ellos dos ganaba, todo el ejército ganaba. Si uno de ellos ganaba esa batalla, toda la nación ganaba. Así ningún otro soldado levantara ni un dedo. Luchó David como sustituto y fue campeón. Y ese campeón representa a todo un grupo de personas, representa a toda una nación, a su tribu. Y eso hace que el cristianismo sea completamente único cuando lo comparamos con otras religiones del mundo. Entonces, inevitablemente, algún día, esa grieta del mundo se abrirá ante nuestros pies y vamos a caer, pero Jesús ha abierto una puerta en esa grieta, ha abierto una puerta a través de la muerte. Y no es una trampa donde simplemente caemos en el abismo, sino que es una puerta abierta en donde nos levantamos y continuamos con Él. El autor de Hebreos luego continúa en el versículo 14 y dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Aquí, amigos, tenemos a un campeón, a un representante, a un líder. Si has confiado en Cristo, Él es tu representante y tu campeón y tu líder. Si no has confiado en Cristo, puedes serlo hoy mismo. Yo te invito a que lo veas como ese campeón, como ese sustituto, porque tú también puedes vencer la muerte como la venció Jesucristo. Jesucristo destruyó el poder de la muerte, lo atravesó, ¿sí? Eso nos da la habilidad a nosotros para no perdernos en la muerte. Y eso significa que no tenemos que vivir con el miedo ante la muerte. Me gusta mucho lo que dice un autor y pastor, Tim Keller. Dice: el cristianismo no te deja enfrentarte a la muerte por tu cuenta. Mientras te aferras a tu récord de vida, a todo eso que sientes que te falta por hacer y esperando que sea suficiente. En cambio, te da un campeón que ha derrotado a la muerte, que te perdona y te cubre con su amor. Y ese es Jesucristo. Así es, Él es Jesucristo, es nuestro campeón. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta, ¿cómo nos preparamos para nuestra propia muerte? Pues un seguro de vida es una buena idea, un testamento también es una buena idea, pero la mejor respuesta para eso es esto: confía en el campeón de la muerte, Jesucristo. Como Jesús hizo, como Él lo representó, como vivió su vida y como Jesús resucitó de entre los muertos, cualquier persona que confíe en Él también resucitará. Pueden pasar por la muerte, podemos pasar por la muerte, enfrentar la muerte y abrazarla y enfrentarla sin miedo, porque sabemos que viviremos con nuestro campeón, donde Él está y para siempre. Y amigos, creer en el más allá, creer en la eternidad, en el cielo, no es una ilusión. Es un pensamiento racional, es algo razonable y además crítico, basado en lo que sucedió en la historia. Si Jesús hizo lo que dijo que haría, entonces todo esto es completamente cierto. La historia completa, desde el siglo primero y desde antes, desde la creación, enmarca la eternidad. Toda la historia de amor de Dios por nosotros, por sus hijos, por su creación, enmarca la eternidad. Algún día va a suceder y Jesús promete estar ahí con nosotros. Miren, hace unos 30, 40 años, muchas iglesias y muchos predicadores solían hacer una pregunta.
solían hacer una pregunta a la gente bastante frecuentemente, y la pregunta, pues la gente empezó a cansarse un poco de escuchar esa pregunta y eso no se volvió a escuchar, quedó como anulada. Pero la pregunta es muy válida y la pregunta es esta: si murieras hoy, la pregunta es para ti, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Y podemos entender ahora por qué esa pregunta se anuló, porque es una pregunta desafiante, es una pregunta que para muchas personas es ofensiva, pero es 100% válida. Esta pregunta supone que la eternidad, por ejemplo, es un lugar. Así que voy a aclarar un poco ese tema, porque si mueres hoy, ¿quién sería ese representante tuyo en la muerte? ¿Quién sería esa persona líder? ¿Quién sería ese campeón que va a representarte en esa batalla de la que sabes que no puedes salir triunfante? Muchas personas esperan quizá que esas buenas obras superen a las malas obras y tenga un resultado positivo de alguna manera, pero Jesús es el único que puede y pudo y se vio vencer a la muerte. Jesús es el único campeón, es nuestro campeón. Y la idea de hoy, la invitación de hoy es a que lo dejen ganar esa batalla por ustedes, esa batalla contra la muerte. Podemos dejarlo a Él ganar esa batalla por nosotros. Ahora la segunda pregunta, importante. Hay dos preguntas importantes en el día de hoy. La primera ya la hicimos, es cómo prepararnos para nuestra propia muerte, y la segunda es esta: ¿cómo puedo prepararme para la muerte de los demás? ¿Cómo puedo prepararme para la muerte de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de las personas que están a mi alrededor? Y hoy en día hay un enfoque popular, es un enfoque estoico, pero yo lo llamo el enfoque del Rey León. Y es decir, el ciclo de la vida, en donde todo es natural y todo es el ciclo de la vida. Hay que entenderlo, hay que superarlo y ya. Y mi pregunta para todos hoy es esta: ¿es realmente la muerte natural? Quiero que piensen en un momento en esa pregunta. ¿Es realmente natural morir? ¿Ustedes qué creen? ¿Es natural morir? Pues déjenme decirles que Jesús nunca se refirió a la muerte en nada parecido a que fuera algo natural. Es más, Jesús se afligía y se dolía por la muerte. ¿Recuerdan ese famoso pasaje? El pasaje es famoso porque es el pasaje más corto en la Biblia, donde dice Jesús lloró. Jesús, en ese momento, en esa historia, no le dijo a su amiga María y a sus amigos que estaban con ellos: hombre, levántense, dejen de lamentarse, límpiense las lágrimas del rostro, cambien de actitud. No, Jesús no les dijo eso, al contrario, Jesús lloró con ellos. Jesús se lamentó con ellos. Amigos, la muerte no es algo natural. La muerte no es algo natural porque no fuimos diseñados para morir. Nosotros fuimos diseñados para vivir eternamente. Y por eso es tan difícil aceptar la muerte. En el primer siglo, cuando todo esto sucedía, cuando Jesucristo apareció en escena y se lanzó este gran movimiento al que llamamos el movimiento más grande en la historia de la humanidad, desafortunadamente hubo muchas muertes. 1 de cada 20 cristianos fueron martirizados, algunos en coliseos para el entretenimiento de muchas personas. Y lo que hace que lo que dijo el apóstol Pablo sobre la preparación para la muerte de otros, pues sea tan profundo. Déjenme leerles lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice: hermanos y hermanas, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Hay algo interesante en una Biblia que tengo, versión en inglés, dice, refiriéndose a la palabra muerte, dice asleep with, dormidos con Él.
dormidos con Él. Dormir era una forma o era un concepto de hablar sobre la muerte en el primer siglo entre cristianos, entre seguidores de Jesús. Era ese concepto de no aceptar una muerte definitiva, sino que era un paso hacia. Entonces, muchas veces esa muerte de cristianos se definía como dormir con o dormir hasta ese momento en que podemos o en que podían volver a disfrutar de la compañía de Jesucristo. La muerte es dolorosa y hay una manera de llorar la muerte, ¿sí? Todos sabemos eso. Hay una manera de llorar la muerte que no incluye esperanza. Es doloroso, es amargo, es desolador. Esa pena carece de razonamiento intelectual, carece de peso bíblico. Y ese duelo es diferente al duelo del Evangelio. El duelo del Evangelio es completamente diferente. El duelo del Evangelio no es amargo. El duelo del Evangelio no es desolador. Gracias a lo que Jesús ha hecho, vivimos en esa libertad especial, vivimos en esa libertad para lamentar, como Él lo hizo, llorar el dolor de un amigo, de un familiar, pero también vivimos en la libertad para fortalecernos y sanar. Amigos, existen recursos reales, recursos bíblicos, recursos verdaderos, de fondo, poderosos, fuertes, para prepararnos para nuestra propia muerte y para prepararnos para la muerte de los demás. Quiero continuar con lo que sigue diciendo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 15, dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, amigos, el cielo no se trata de un lugar, sino se trata de una persona. El cielo se trata de una compañía, de estar con alguien. Si ustedes han oído alguna vez el rapto y han oído hablar del rapto y de esa idea de que en algún momento los cristianos serán llevados al cielo y todo el mundo se dará cuenta porque donde estábamos va a quedar solo la ropa. Bueno, de esa idea salió de este pasaje, pero hoy quiero darle un enfoque diferente a esto. Ese arrebatamiento puede ser que suceda así, puede ser que no, pero como en la antigua Grecia y en la antigua Roma, cuando un rey llegaba de una batalla triunfante, todos salían corriendo hacia su líder, hacia su campeón. Y así es como siento que será ese reencuentro. Cuando llegue Jesucristo, saldremos corriendo ante Él. Saldremos corriendo a festejar que nuestro campeón está aquí con nosotros. Sea que seamos arrebatados o no, estoy seguro que muchos de nosotros saldremos corriendo, saldremos volando a encontrarnos con Él, con nuestro campeón. Amigos, esto es personal, ¿sí? Nosotros no somos una gota en el océano, no somos un grano de arena en una playa. Tampoco son todos ellos, todos nuestros amigos que son cristianos, nuestra familia, nuestra comunidad cristiana, las personas que van a venir en un futuro. Y nos reencontraremos, todos los que confiamos en Cristo nos reencontraremos de nuevo. Entonces, todo esto en Tesalonicenses, lo que leímos, está destinado a alentarnos a todos nosotros, a alentar a todas las personas, a medida de que experimentamos la muerte de nuestros seres queridos y nos podemos al mismo tiempo preparar para cosas que son inevitables, como la muerte. Miren, la verdad es una gran preparación. La verdad sobre Jesucristo y la eternidad es una gran preparación.
Hay una historia muy conmovedora de un pastor que se llama Donald Barnhouse. Era un pastor que vivía en Filadelfia. Cuando su esposa murió, él tenía solo 30 años y se quedó con 4 hijos de menos de 12 años. Y cuando iba con sus hijos conduciendo, manejando su vehículo hacia el funeral, en la autopista pasaron por el lado de un camión muy grande y era una tarde soleada, pero cuando pasaron por el lado del camión, la sombra del camión cubrió el carro. Entonces el papá le pregunta a los hijos: niños, ¿ustedes preferirían ser atropellados por la sombra del camión o por el camión? La respuesta es obvia, los niños dirían: no, pues obviamente por la sombra. Eso exactamente fue lo que le ocurrió a su mamá. Fue atropellada por la sombra de la muerte, porque Jesucristo se encargó de que fuese así. Esa historia es también parte alentadora y parte esperanzadora en todo este mensaje. Miren, la muerte, según George Herbert, la muerte solía ser un verdugo, pero el Evangelio la convierte en el jardinero. Simplemente nos planta en el jardín de Dios. La muerte de un cristiano, amigos, la muerte de un cristiano no es una derrota. La muerte de un cristiano es una victoria. Podemos enfrentar la muerte en paz, podemos morir en paz sin preguntarnos si hemos hecho lo suficiente o no. Podemos morir en paz sabiendo que no tenemos que hacernos esa pregunta constantemente o vivir con la duda si hemos hecho algo que debimos hacer hecho o no. Podemos hacerlo por lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo esto a los Corintios en el capítulo 15. Dice: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte definitivamente puede desunirnos, puede insultarnos, puede ser amarga, puede ser cruel, pero Jesús abrió un agujero entre la muerte misma, y vive en esa comodidad, vive en esa confianza, vive en el saber que Jesucristo ha vencido la muerte por ti, por todos nosotros. Para la muerte necesitamos recursos reales, no recursos religiosos. Para terminar el día de hoy quisiera compartirles un pasaje de uno de mis libros favoritos, es Eclesiastés, en el capítulo 7, empezando el capítulo, dice lo siguiente. Es un libro que es lleno de sabiduría, es un libro que es lleno de esa palabra que conforta y que anima y que llena el alma y el corazón de sabiduría. Dice Eclesiastés 7 del 1 al 4, dice: vale más el buen nombre que el buen perfume, vale más el día en que se muere que el día en que se nace, vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Amigos, abracemos y aceptemos a ese gran monstruo de la muerte con la sabiduría y el amor que nos da Jesucristo. Hoy celebramos esa victoria. Hoy en comunidad podemos celebrar la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre ese momento monumental en la vida de todos nosotros, y por eso es tan monumental, por eso quisimos llamarlo monumental, porque Jesucristo lo hace monumental. Y hoy en comunidad los invito en las horas de la tarde a que se conecten con nosotros para celebrar y compartir el pan y el vino, para celebrar la vida, para celebrar que no es una derrota, sino que es una victoria sobre
la muerte, lo que logró Jesucristo en la cruz. Démosle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias por esa victoria tan maravillosa que nos diste en Jesucristo, porque Jesucristo venció a la muerte y abrió un camino para una nueva vida en conexión contigo, Padre Santo. Te damos gracias, te alabamos, te damos gracias también por poder compartir con nuestros hermanos en comunidad y celebrar tu victoria sobre la muerte, Señor. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo es que te oramos, te damos gracias, amén y amén. Gracias, amigos, por estar conectados, por escuchar este mensaje. Si te gustó, compártelo en tus redes, compártelo a tus amigos, a tus familiares, déjanos tus comentarios. Y esta tarde no se pierdan nuestro compartir del vino y el pan. Quedamos atentos, sigan conectándose con nuestros mensajes. Gracias y chao, chao.